En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa. Hoy escucharemos en el Evangelio una pelea, una disputa dentro de los apóstoles por ver quién mandaba más. Algo tan humano, ¿verdad? Y sobre todo lo importante, la respuesta de Jesús. Después meditaremos sobre eso. Empezamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada, os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Es una escena un poco extraña la que nos cuenta el Evangelio de hoy, porque no parece propio que Jesús esté hablándoles del final, que le van a matar, y que ellos estén discutiendo quién manda. Se ve que el deseo de mandar forma parte de la naturaleza humana tocada por el pecado original, porque al final vas a mandar ¿sobre qué? ¿No? ¿Sobre cuántos? O sea, si hay más jefes que indios, o sea, ¿sobre cuántos vas a mandar? Pero al final se están peleando por ver quién manda sobre lo poco que quede. Bueno, no sé si esto era una cuestión de los apóstoles o esto sigue pasando hoy en día. En fin. Pero lo importante es que Jesús tenía muy claro que debía prepararles para lo que se avecinaba. Él sabía cuándo era el día y la hora. Y que debía prepararles, por lo tanto, para el escándalo de la cruz, de su cruz, y también a nosotros para el escándalo de nuestra cruz, es decir, aquellas cosas que no funcionan bien en nuestra vida y que nos llevan a dudar del amor de Dios, de la misericordia divina o incluso de la existencia de Dios. En este contexto, repito, que es lo más importante del Evangelio de hoy, tiene lugar esta pelea de los discípulos, de los apóstoles, por ver quién manda. Y el Señor les pone el ejemplo del niño, ¿no? Lo importante aquí es servir. Y servir, el que sirve es el que verdaderamente manda, servir como lo hace un niño, es decir, sin pretensiones. No sé si los niños de entonces también eran distintos de los de hoy, pero en cualquier caso, servir sin pretensiones de mandar. ¿Vale? Pero hay otra cosa importante que tienen los niños, o por lo menos que tienen algunos niños. No vamos a generalizar demasiado, no sé que alguien me diga, usted que no conoce a los niños porque no los tiene, ¿no? Pero bueno, que tenían los niños o que tienen algunos niños. Y es la confianza. Hace muchos años, un sacerdote claretiano muy amigo que murió recientemente y que fue mi consejero espiritual durante bastante tiempo, me contaba una anécdota de él cuando él era niño con su padre. Su papá, él había nacido en Calatayud, en la provincia de Zaragoza, y su papá, cuando venía del trabajo, le decía: vámonos a dar un paseo. Y el niño, me contaba, ya sacerdote, digo que ya falleció, pero era mayor cuando me lo contaba, le preguntaba siempre a su papá: ¿a dónde? ¿A dónde? Y el papá le decía: ya veremos, ¿te vienes o no te vienes conmigo? ¿Te fías o no te fías? Claro, no le estaba pidiendo que se fiara de un extraño, sino de su papá, de él, ¿no? Y él entonces me contaba que le cogía de la mano al papá y salían a dar un paseo, me imagino, por las calles de Calatayud o subiendo al castillo, lo que fuera. Bueno. Y él me lo decía como un gesto que tenemos que aprender de los niños con respecto a Dios. Dios te dice, en muchos momentos de la vida, te dice, como el papá al niño: tienes que fiarte de mí. Tienes que fiarte de mí, aunque no entiendas todo o incluso nada de lo que está pasando y de lo que yo te estoy pidiendo. Por ejemplo, con respecto a la cruz, quiero decir, porque nadie suele tener crisis de fe cuando le toca la lotería, Pero con respecto a la cruz, puedes tener una enfermedad.
Y no entiendes por qué, si eres joven, te sale un cáncer, por qué todavía no tienes la vida terminada, aún tus hijos no están preparados, por qué tienes que afrontar esa situación. O aunque seas una persona mayor, eres católico, practicante, estás rezando, estás suplicando a Dios que te cure. ¿Por qué tienes que tener ese dolor en una parte, en otra de tu cuerpo, en varias a la vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios te dice, tienes que hacer como los niños, fíate de mí, confía en mí. Hay cosas que vemos claras en la vida, otras las vemos a posteriori, no las entendíamos cuando pasaban, y otras las veremos en el cielo. Pero siempre tenemos que decirle a Dios, me fío de ti. Y eso sucede, repito, con tu cuerpo, sucede, por ejemplo, con tu familia. Te puedes encontrar con que tu proyecto familiar, aunque lo hayas hecho del mejor modo posible, se ha roto. Se ha roto porque tu cónyuge te ha engañado, te deja, el típico de cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas. O se ha roto porque el proyecto de tu familia incluía a tus hijos y salen como salen. Y a lo mejor tienes culpa, pero quizá no. Y no es que no hayas estado pendiente, sino que las cosas no han salido como tú pensabas o como tú querías. Lo mismo te puede pasar con el trabajo. Estamos mejor que hace pocos años, pero de nuevo se ve en el horizonte el fantasma terrible de la crisis. El mes de agosto pasado ha sido el año, según he leído, de caída de empleo mayor no sé si de la historia o de los últimos años, pero una situación que de nuevo nos asusta, nos da miedo. El trabajo está en peligro. ¿Qué puede pasar? Señor, no tengo empleo. Tengo que sacar adelante a mi familia. ¿Qué hago? Esto es un problema gravísimo y yo no tengo respuestas. ¿Qué tengo que hacer delante de esto? Miramos la situación de la Iglesia, exactamente lo mismo. Esta semana uno de los principales periódicos alemanes, hasta ahora muy partidario del Papa Francisco, ha sacado un reportaje demoledor contra el Papa, demoledor. La semana pasada hizo lo mismo el New York Times, que es la Biblia de la izquierda. Lo dice el New York Times y es palabra de Dios. Bueno, pues esto nos deteriora, nos hace daño. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Nos hacemos preguntas, nos interrogamos incluso sobre el futuro inmediato de la Iglesia a la que tanto queremos, que es nuestra familia, es nuestra madre. ¿Qué puede pasar? Un personaje de la importancia, de la honestidad y del rigor intelectual que tiene, por ejemplo, Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, esta semana ha denunciado que en el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes, que empieza la semana que viene, hay 3 herejías. No es un cualquiera que lo dice. Todas estas cosas nos conmueven, a mí y seguro que a muchos de vosotros, ¿no? Si miramos a nuestra patria, esto es un caos. No solamente que si tenemos un presidente que es doctor por el copia y pega o no es doctor, no solo eso, ¿no? La unidad de la patria, los puestos de trabajo, es decir, en tu cuerpo, en tu familia, en tu economía, en la Iglesia, en la sociedad. Continuamente nos sentimos zarandeados, a veces profundamente heridos, llenos de miedo, de incertidumbre. En otras palabras, la cruz, la cruz. ¿Y Jesús qué te dice? Yo he subido a la cruz por amor y fidelidad al Padre. Tú tienes que subir a la cruz por amor y fidelidad al Padre y a mí, al Espíritu. Tienes que abrazar tu cruz, que es un cáncer, que es una situación familiar que te rompe tus esquemas y te amarga tu futuro, que es una crisis económica que no sabes qué puede pasarte a ti y a los tuyos, que es algo que está conmocionando a la Iglesia. Todos coinciden que es la mayor crisis de la Iglesia en su historia, o que es sobre la propia situación de tu patria, que no sabes si seguirá existiendo tal y como hasta ahora la has conocido. La cruz, la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Cuando hay problemas en la vida, hay que hacer siempre 2 cosas. La primera, la que dice Jesús en el Evangelio hoy, hacer como los niños. Señor, yo confío en ti. Yo confío. No entiendo. Lo estoy pasando mal.
pero yo confío. Yo, Jesús, me fío de ti. Recordad que estas fueron las palabras que el Señor le dio a Santa Faustina Kowalska cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial y Polonia iba a quedar arrasada, como después pasó en la causante de la guerra que fue Alemania. Y el Señor a Santa Faustina, cuando se le aparece con aquella forma bellísima del Cristo con los rayos de colores, le dice: confía en mí, divina misericordia, en ti confío. Y estas son las palabras que el Señor le pide a Santa Margarita María de Alacoque cuando se le aparece bajo la devoción del Sagrado Corazón, en aquella Francia todavía poderosa, pero que ya se enfilaba hacia la posterior Revolución Francesa. Por tanto, primera cuestión: Dios mío, yo confío en ti, yo confío en ti. Soy como un niño que confía en su papá. Y tu papá te dice: vente conmigo. Y tú quieres saber a dónde. Y quieres saber cuándo va a terminar esto. ¿Cuándo me voy a curar? ¿Cuándo se va a resolver este problema? ¿Cuándo este país va a tener un gobierno que a ti te guste por lo menos? Porque siempre hay alguno que le gusta. Bueno, ¿cuándo? No lo sé, pero yo agarro la mano de mi papá y digo: me voy contigo. Yo, Señor, confío en ti. Yo confío en ti. Como confiaron los polacos o como confiaron todos aquellos que nos han precedido, que le han dicho: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en ti confío. Señor, yo confío en ti. Y lo segundo que hay que hacer, y hay que hacerlo de verdad, es pedir, suplicar: ayúdame, Señor, dame fuerzas. Tengo un miedo terrible a la cruz, un miedo terrible. No me gusta sufrir. No voy a la cruz diciendo: qué bien, me van a torturar, qué bien esta angustia, qué bien este dolor, qué bien este problema en la familia, qué bien. Tengo un miedo terrible a la cruz. Pero, Señor, te digo: ayúdame, socorre mi fragilidad, fortalece mis piernas vacilantes, que no dude, que no tiemble cuando llegue la hora de la enfermedad, de la crisis, del martirio. Señor, socórreme. Esta criatura temerosa te dice: confío en ti y ayúdame. En la segunda lectura escuchábamos a San Pablo decir: no pedís bien y por eso Dios no os da lo que le estáis pidiendo. Pidámosle esto al Señor. Repito, vosotros a lo mejor no estáis agobiados por la situación de la Iglesia como yo estoy agobiado. A lo mejor vosotros estáis agobiados por un problema económico, o porque tienes una situación en casa terrible, o porque te duele aquí o allí, o porque la patria está como está. Cada uno tiene sus cuitas, sus cruces, y a veces tienes las 5 juntas. Da igual. Señor, me fío de ti. Yo confío en ti. Yo sé que tú no me abandonas, que no abandonas a mi familia, que no abandonas a la Iglesia. Yo, Señor, confío en ti. Si nos movemos de este fino límite, nos caemos al precipicio de la desesperación. Señor, yo confío en ti. No sé qué puede pasar, no sé qué me puede pasar, pero yo, Señor, me agarro a tu mano, como el niño a su papá, y le dice: te digo, yo, Señor, me fío de ti. Y a continuación te digo: ayúdame, socórreme, fortalece mi fe. Dame fuerzas para aceptar esta cruz que ya tengo o la que creo que puede venir. Señor, socórreme. Tengo miedo, soy cobarde, pero no quiero marcharme. Confío en ti y te suplico que me ayudes para no traicionarte nunca y no bajarme de la cruz. Y así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor también por nuestra patria, para que sea siempre un hogar acogedor y justo, próspero, un lugar donde se respeten los derechos humanos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que nos quieren y nos piden oraciones, los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas. Roguemos al Señor. Por nosotros, para que delante de la cruz de cada día, la cruz de un disgusto, la cruz de una enfermedad, la cruz de una crisis familiar, la cruz de la Iglesia, confiemos siempre en Dios y nos dé el Señor la fuerza para llevarla. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Petra, Pilar, José y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La fe tiene dos dimensiones. La intelectual, yo digo, Señor, yo creo. Y la del corazón, y digo, Señor, me fío. Yo creo y yo confío en ti. Creo en ti, confío en ti. Digámoselo ahora al Señor al rezar el Padre Nuestro, en las cruces de cada día, la que cada uno tiene, las colectivas, llenos de miedo incluso. Señor, yo creo y yo confío. Dame la fuerza, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Cantamos el número 101, Yo quiero ser tu servidor. Lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor. Tan solo de tu amor, sentir la sed de alma que me infunde tu calor. ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo tú todo y nada yo? Mira, Señor, mi corazón y enciéndele el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor.
Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos en la etapa de preinscripción a las distintas catequesis. Los niños de primera comunión, los de poscomunión, la que llamamos Escuela de Nazaret, los de confirmación para adultos y también aquellos de vosotros que queráis conocer a los distintos grupos de formación para adultos que tenemos en la parroquia. De todo ello os da información afuera Susana. No olvidéis nunca que no solamente tenemos Padre, sino que también tenemos Madre, la Virgen María. Ella es el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos y el refugio de los pecadores. A ella también nos confiamos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater